¿Qué tal a todos? Bienvenidos a La Mesa Podcast. Estamos de vuelta. Tenemos pendiente esto hace mucho. Nos fuimos de vacaciones. ¿Cómo que de vacaciones? Un año de vacaciones prácticamente. Sí. Antes de que creas o pienses de que esta conversación es una conversación hueca y vacía, para nada. Cada conversación que vamos a tener en esta mesa por una temporada, no sé cuán larga sea la temporada o qué tan corta, va a tener un propósito. Me presento, si no me conocen, mi nombre es David, mi esposa Paula, y juntos, aquí en la ciudad de Santa Marta, Colombia, hace un año plantamos una comunidad que se llama La Mesa. Por eso estábamos perdidos. Por eso andábamos perdidos y hace ratico sabíamos que tarde o temprano íbamos a hacer esto para poder hablar un poco del detrás de, o también profundizar en muchas cosas respecto a lo que hacemos en La Mesa. Sí. Y lo que es la iglesia del hoy, que antes le llamaba la iglesia del futuro, pero ya no lo veo así, es como la iglesia del hoy, sí. Es la madrugada del 26 de octubre de 1985. Bueno, a ver, yo tengo tantas cosas que decir, yo no sé por dónde empezar, pero quiero repetir lo que decía al principio. Quédate hasta el final, créeme que mucho de lo que vamos a contar hoy, si te gusta el chisme, quédate. No, mentira, si te gusta, pero sí, vamos a contar cosas que yo creo que yo tengo aguantadas contarlas desde hace un año. Inédito. Pero hoy llegó el día de poder contarlo. Sí. Entonces, lo que queremos hacer hoy es contarte la historia detrás de La Mesa. Que como te dije hace un instante es la comunidad que Paula y yo plantamos aquí en la ciudad de Santa Marta. Exactamente el 26 de octubre comenzamos la primera reunión que hicimos aquí en nuestra casa. Tal vez por ahí te están apareciendo imágenes de ese suceso. Y al día que estamos grabando esto es noviembre, estamos finalizando 2023. Y bueno, Estamos en octubre, a 26 de noviembre. Sí, pero entonces en octubre de este año, pues pasó un año exactamente. Y tal vez te estén apareciendo ahorita imágenes de lo que fue la celebración de nuestro primer año como comunidad. Hicimos algo muy sencillo aquí en nuestro apartamento con amigos muy cercanos que quisieron compartir. Sí. Y tal vez ahí también te esté apareciendo en pantalla algunos momentos de lo que ha pasado con nosotros durante estos primeros 12 meses. Bueno, que ya van más de 12 meses, pero en fin. El asunto es que hoy la conversación va a girar en torno a que tú conozcas un poquito de la historia detrás de cómo comenzó todo esto, que lo hablemos tú y yo acá, y están aquí nuestros amigos que tal vez alguien entró a ver esto. Yo siempre digo, yo doy el beneficio de la duda. Si alguien entró a ver esto, déjamelo saber en los comentarios, di por aquí estamos. Entonces no sé ¿dónde crees tú que comenzó la historia de La Mesa? Yo creo que la historia de La Mesa comenzó desde que tú y yo nos casamos. Probablemente. Probablemente porque creo que una de las cosas, bueno, en mi sueño de adolescencia, por así decirlo, tipo 20 años, 19 años, siempre era como quiero salir casarme. en una película de Disney Channel. No. Bueno, quería ir a los lugares donde se hacían las películas de Disney, que es diferente. Pero en mi historia de amor yo quería casarme con alguien con quien compartir propósito. Parte de esto fue algo que me enseñaron y dije, ese es mi ideal, quiero eso, aunque muchas veces no tomé decisiones con base a ese sueño, pero... Pasa muy a menudo. Sí, totalmente. Tomamos decisiones diferentes a lo que deseamos y queremos. Exacto. Pero bueno, tema para otro día. Exacto. Tenemos muchos temas, muchas cosas que contarles. Pero bueno, volviendo al tema, yo quería alguien con quien compartir propósito. Entonces creo que esto que dices de cuando nos casamos, obviamente ya Dios sabía lo que venía, ya Dios sabía lo que estaba escrito. Y Dios conocía a Lucas y a Emanuel. Sí, ya Él sabía todo lo que venía para nosotros. Y bueno, nos casamos, empezamos a liderar en nuestra iglesia. Nos casamos, sí, ¿verdad? 2016, empezamos a liderar en nuestra iglesia. Los jóvenes, yo te digo, antes de casarnos, ya nosotros veníamos como con un tiquitiqui aquí en el corazón de... Tiquitiqui. Un tiquitiqui. Insertar llamita al lado. Eso significa. Una pasión, un anhelo, sí, un deseo, ok. De quiero hacer algo más por los jóvenes, por mis pares, por la gente que tengo cerca, y era como un deseo de, no sé, era una pasión impresionante antes de casarnos. Nos casamos, obviamente esto se multiplicó porque ya no era cada uno por separado, sino ambos. No, yo añado allí que tú eras una persona muy talentosa desde que siempre te he conocido. Yo también tenía y sigo teniendo mis dotes. Tú también eres talentoso. Mis talentos, gracias por decirlo.
Pero cuando nos juntamos, yo sentí que todo se Potencializó. tanto lo bueno como lo malo. Pero Sí. como hoy no vamos a hablar de relaciones, ese es Exacto. tema para otro podcast. Pero ¿Qué pasó? sí, o sea, todo esa pasión y ese deseo, siento que como que combinamos y dijimos, vamos para adelante. Y desde entonces, ¿quieres añadir algo ahí? Bueno, no, seguimos con la misma idea de trabajar, de meterle con todas a las ideas que teníamos, de mejor dicho, ¿qué no hicimos? Yo creo que inventamos hasta más no decir y creo que eso tuvo un buen fruto, hubo algo muy bonito Sí. que pasó en ese momento, como con todos los jóvenes que se estaban acercando a la iglesia y demás, y fue súper bonito. Y parte de eso creo que también era como un nuevo comienzo para lo que era la red de jóvenes en ese Ujú. momento, porque venía de un tiempo de full quietud, como que sí, como que no, los jóvenes no se hallaban Que suele porque- pasar mucho en las iglesias, Sí, sobre pasa todo con los mucho. grupos de jóvenes. Tal vez siempre se tiene el interés de, vamos por los adultos. Y aquí en este podcast vamos a hablar sin censura y por la experiencia que creo que el Papá Dios nos ha permitido tener. Lastimosamente, no voy a decir que en todas, pero en muchas congregaciones se le pone mucho más interés a las familias o a las personas adultas porque son las que sostienen financieramente la obra, básicamente. Sí, y no, no, Y no estoy en diciendo que todos- sea por un interés solamente financiero, Exacto. aunque pasa, Sí pasa. pero como que digamos que pasa Inconscientemente se llega a se esto. dice, no, a los jóvenes pónganle ahí una película, llévenlos al río, pónganlos a hacer cualquier cosa. Mantengámoslos en la iglesia. Entretenidos, porque al Exacto. final el interés principal es los adultos. Y creo que algo, que lo primero que podemos comentar es la importancia de que una iglesia, una comunidad, tenga espacio para todos Para y que todas las sea generaciones. generacional. Sí. Primer dato, pero ahorita profundizamos en eso. Creo que una de las cosas que más nos marcó, o por lo menos personalmente, antes de casarme, fue la primera vez que escuché de alguien predicar que decía conexión generacional. A mí Sí. eso me marcó y fue algo que para mí se volvió como también un ideal dentro de mi servir a Dios pues, con las personas. Y era como conectar generaciones. Y cuando nos casamos fue como, vamos a conectar generaciones. Y literal, yo me acuerdo que como que nos esforzábamos mucho porque los jóvenes conectaran con sus papás o los Ujú. papás con los jóvenes o que hubiesen actividades donde las generaciones conectaran. O sea, era como, vamos a hacer esto, porque de verdad creo que en ese momento Dios puso en nuestro corazón su visión y su diseño, Ujú. que era la familia, eran todas las generaciones, todos tienen un propósito y aún sin conocer muchas cosas en ese momento, Ujú. los empezamos a practicar. Total. Bueno, pasan los años, ¿Cómo cuántos continuamos, años? pasan 3, 4 Como años, 4 años, aproximadamente en el 2019. Ujú. Tú y yo siempre hemos hablado mucho, lo que estamos haciendo hoy simplemente es llevar a una cámara algo que siempre pasa aquí en la mesa, es que tú y yo hablamos hasta por los codos. Sí, siempre hemos hablado. Siempre hemos hablado Así me muchísimo. enamoró. Con la parla. Pero dentro de todas esas conversaciones, creo que las más importantes, las que más recuerdo, era cuando hablábamos del tema de iglesia. Ni siquiera tanto el tema de la iglesia en la cual estábamos, sino de la iglesia a nivel global, a nivel La el iglesia de cuerpo Cristo. Ajá. general, ni siquiera hablando de denominaciones, sino, en fin, o sea, nuestra necesidad de poder conectar con Dios. Sí. Y dentro de todas esas conversaciones, recuerdo que en el 2019 empezó a surgir como una necesidad de, creo que vamos entendiendo ciertas cosas que se pueden hacer, creo que nos estamos dando cuenta de otras que no se deberían hacer, pero estábamos como en ese proceso, ¿cierto? Como de ir filtrando y ir dando cuenta qué iba y qué no iba. ¿Qué ibas a decir? Yo creo que ahí nació otro tiki-taki. Hombre, un nombre más bonito a eso. Ponle Nació otro fueguito, otra Sí, llamita. otra Se llama. encendió otra llama. llamas en los comentarios si también a ti te pasa lo mismo. Se encendió otra llamita porque yo les voy a contar el dato curioso de esto que él dice, porque lo está diciendo como a nivel general o de plano general, pero yo les voy a contar lo que pasó detrás de, empezando el 2020, recuerdo mucho, yo estaba un día orando, hablando con Dios y de repente yo siento que Dios me dice, ora por pastorado. Y les debo decir que yo en mi vida había querido pastorear o liderar como tal una iglesia. Ujú. O sea, amo la iglesia, amo hacer iglesia, amo servir en la iglesia desde que soy peladita, niña, pero no sé, o sea, era como, ora por eso y yo, en el momento literal, yo quedé como, bueno, no entiendo por qué me estás pidiendo esto, pero voy a hacerlo. Y no ore por mí, ni por mi esposo. Yo como que, bueno, señores, los líderes, los pastores, como muy general, porque yo no entendía a qué se refería Dios diciéndome ora por pastorado, ora por no entendía. Y yo en un momento al final de la oración le dije, Dios,
yo no entiendo esto de qué se trata, pero si esto tiene que ver con mi esposo y conmigo, si tiene que ver con nosotros, yo te pido que tú pongas ese mismo sentir en el corazón de él. Que él solito me diga que también tiene esto en su corazón. Yo no le voy a tocar el tema, yo no le voy a decir nada, porque abro otro inciso y tal vez sea tema para otra conversación o tú lo quieras mencionar. Pero en ese momento tú me habías dicho que había muchos conflictos en ti respecto a liderar iglesias. Sí, sí. También amas la iglesia, todo este tema, pero como que tú decías, si ser un líder de una iglesia es hacer ciertas cosas, yo no quiero serlo. Y yo sabía que para ti era un tema delicado. Yo dije, yo no le voy a tocar ese vals. Ve, yo no, ¿sabes que no me acordaba esa parte de la historia? Pero se me están destapando recuerdos en este instante. Y yo me quedé callada. Yo seguí orando eventualmente cuando me acordaba, porque como les digo, para mí eso no era importante. Y un día, me acuerdo que pasado tu cumpleaños, eso fue en enero, empezando 2020, y tú en febrero, ya habías cumplido, unos días después me dices, amor, tengo que hablar contigo. Y me dices, es que Dios puso en mi corazón el tema del pastorado y el liderazgo. Algo así me dijiste. Yo obviamente quedé en shock porque yo dije, ok, yo no le mencioné el tema, él me lo está tocando, quiere decir que esto va en serio. Pero yo en ese momento tampoco tenía idea de qué se trataba, yo no sabía a qué iba Dios con eso. Pero el punto fue que ya no fue solo en mi corazón, sino que fue un despertar en tu corazón y volviste a decirme esto mismo de no entiendo qué está pasando y no entiendo por qué siento esto, porque yo no quiero ser lo que he visto por mucho tiempo. Exacto. Yo no quiero ser este tipo de líderes o este tipo de pastores, yo no quiero, así que no sé qué va a pasar. Y quedó el tema ahí y pasó el tiempo. Lo que pasa es que quiero mencionar algo allí que creo que es muy importante tenerlo presente, como cualquier profesión, porque voy a hablarlo de esa manera, refiriéndose al pastorado. Siempre vas a tener personas que te muestran un buen ejemplo, una buena figura a seguir, y otros que son una advertencia. Es el típico comentario como, no es que todos los taxistas son imprudentes. No, todos los taxistas no son imprudentes. Hay taxistas que lo son, otros que no lo son. Pero en esa temporada de mi vida yo tenía, como lo dices tú, bastantes prejuicios y asuntos y nudos internos en mi quiero serlo, pero sí, lo que estoy viendo no quiero ser como lo que estoy viendo. Entonces, por esa razón, básicamente, era que en ese momento simplemente era como una semilla que creo que Dios empezó a plantar en mi corazón, pero que necesitaba unos tantos años y sigue siendo una semilla que está siendo regada por el Papá Dios. 2020, se mete pandemia, vamos a darle un poquito de velocidad a la historia. Sí. Y todos sabemos lo que ocurrió, el mundo se detuvo por el tema del confinamiento. Para nosotros eso fue una temporada muy buena a nivel de nuestra vida personal, a nivel de nuestra empresa y a nivel de iglesia también fue un antes y un después, porque Pablo y yo teníamos una vida de iglesia bastante activa, literal de domingo a domingo. Y poder haber hecho esa pausa. Yo creo que si alguien se identifica conmigo, déjenmelo saber en los comentarios si fuimos los únicos. Yo sé que no, pero sé que muchos empezamos a darnos cuenta de detalles de nuestra vida que antes por el afán y la rutina no habíamos visto. Temas de salud, temas de cuidado personal y temas también tan esenciales como ¿y por qué hago lo que hago? Entonces en la pandemia digamos que fue una temporada en la que tú y yo empezamos literal a escuchar, a aprender, a profundizar. Porque como no lo podíamos hacer en la iglesia, como normalmente uno iba, aunque se hacían transmisiones y todo lo que tú y yo sabemos que pasó. Era personal. Pero esto era personal. Yo sentí, sí, valga la redundancia, personalmente un crecimiento mío en poder profundizar en cosas que antes yo no tenía interés. Y empezó esa semilla a abonarse. En un momento de esta historia, y aquí toca hacer como, yo lo digo de esta manera, voy a volar sobre este tema, pero no voy a profundizar porque es tema para otro podcast. Y aquí estamos anunciando como 7 podcasts, ya están pendientes y no llevamos ni 15 minutos de video. Sí, total. Pero quiero decir que para finales de 2021 había una convicción plena y segura, por lo menos de mi parte, y no sé si tú, pues también fue para ti, no recuerdo ahorita, de que nos íbamos a dedicar a esto. Y no tanto como lo principal de nuestra vida, sino como, sí, es algo que es importante para nosotros, queremos igual ser empresarios, queremos dedicarnos a nuestros proyectos, pero también queremos un gran porcentaje de nuestro tiempo y de nuestra vida invertirlo en edificar a otras personas, en acompañar a otras personas en su proceso de acercarse a Dios, ¿verdad?
Pero hay una premisa muy importante allí, era que no sabíamos que no nos veíamos haciéndolo en el contexto de la comunidad en la que estábamos. Sí, era algo distinto, o sea, sentíamos mucho, no teníamos claridad y de verdad oramos por meses, por mucho tiempo, diciéndole, Dios, muéstranos claramente porque es que no entendemos realmente qué es lo que tú quieres hacer, o sea, hacer lo mismo no tiene sentido. Yo recuerdo muchísimas noches en mi cuarto, yo subí en mi Instagram un video hablando un poquito de esto, hoy puedo profundizar después de un año, lo puse en diciembre del año pasado, pero yo lloraba en mi cuarto literal porque sabía que era un deseo genuino en mi corazón, como tú dices, un ardor, un fuego, pero sabía que tomar esa decisión iba a traer consigo una cantidad de asuntos que estaban fuera de mi control, pero que yo en mi ignorancia pensaba que podía controlar en aquel entonces, y tenía una hambre de aprobación que me hizo dilatar mucho la decisión, prácticamente año y medio. Creo que también Dios permitió ese tiempo Sí. porque era necesario. El asunto es que aproximadamente como a mitad de finalizando 2021, si no estoy mal, nos atrevimos. ¿En qué año estamos? Mentira. Sí, finalizando 2021, antes de quedaras tú embarazada, entonces nosotros... No. Sí, antes que quedaras tú embarazada. No, señor. Sí. ¿Qué cosa? Bueno, no sé qué vas a decir, pero dale, dile. Bueno, yo no el sé. asunto es que antes que Paula quedara embarazada, nosotros, después de haberlo procesado mucho, pensado mucho, pues acudimos a las personas que nos mentoreaban en aquel entonces. Sí. Les contamos la situación. Bueno, era de esperarse que no era una noticia grata para ellos, pero de todas formas el asunto quedó en un pendiente. No era Porque grata nosotros porque no era fácil, porque básicamente nosotros apoyamos en muchas cosas de la iglesia y aunque solo estábamos poniendo el tema sobre la mesa, pues eso representaba muchísimo como... Hagan de cuenta que tienen las manos agarrando algo y de repente es como ¡puf! Se suelta y obviamente eso trae cambios y trae... Sí. Igual como el tema de este podcast es hablar de la iglesia de Eloy, yo creo que cabe mencionar de que hay muchos tipos de comunidades que tienen sus fortalezas y también tienen sus debilidades. Y tal vez en el contexto en el que tú y yo estábamos, el tomar una decisión de este tipo era algo que iba a causar como... un poquito de caos. Un poquito de caos, exacto, digámoslo así. El asunto es que ese día yo recuerdo que fuimos a esa conversación no con una decisión tomada, sino que fuimos a buscar literal guía y mentoreo, porque sabíamos que esto no lo queríamos hacer solos. El asunto es que un tiempo después nosotros en Quedó acuerdo, embarazada. quedas tú embarazada y aún en acuerdo con las personas que nos guiaban en aquel entonces decidimos ir paulatinamente soltando algunas cositas como para que nosotros pudiéramos enfocarnos en entender de qué se trataba lo que Dios nos estaba pidiendo. Pasan los meses, tú quedas embarazada, el embarazo Bueno, hizo... nacen los bebés. Bueno, sí, pasan los meses, quedas embarazada. Durante todos esos meses nosotros seguíamos en nuestro compromiso, primero con Dios, luego con las personas con las que habíamos Dándole hecho el con todo compromiso, igual. dándole a todo lo que estábamos haciendo. Llegan los bebés y literal sentimos que pasaron Como un 2 efecto, meses. sí, y fue un efecto dominó, fue como que una cosa propició a la otra y la otra y la otra y llegamos a una situación donde dijimos, este es el momento de tomar la decisión, es ahora o nunca. Por situaciones ajenas a nosotros, las personas que nos guiaban ya no estaban, entraron otras, les contamos a esas otras lo que venía pasando hace 3 años. La reacción fue muy similar a la anterior. Y el asunto es que esa temporada de nuestra vida fue muy agridulce. Y quiero mencionar y hacer como aquí un pequeño pare y pensar que tomar una decisión como la que tomamos no fue fácil. Y no voy a profundizar en el por qué no fue fácil en las cosas que son ajenas a nosotros. Pero para nosotros no fue fácil porque sabíamos que lastimosamente, y sigo estando en desacuerdo, esa decisión iba a traer consigo el desprendimiento de situaciones, aún de personas De un que sistema. nos iban a... Exacto, iba a ser una situación dolorosa. Porque todo desprendimiento genera Sí, una comodidad. situación, pero esta en lo particular sabíamos que nos iba a causar... era hacer un sacrificio literal. Sí. Y lo hicimos. Hicimos el sacrificio, tomamos la decisión.
estuvimos rodeados pues de muchas tensiones, de mucha incertidumbre, aún de saber qué iba a pasar en el futuro, porque aún en ese momento no sabíamos nada de la mesa. Sí, no. No sabíamos que Dios nos estaba llamando a hacer algo que era de ser diferente. Nunca salimos pensando en hacer algo mejor, sino algo diferente, porque nunca se ha tratado de eso, se ha tratado de ser equipo, de ser aliados. Y creo que hay comunidades, como lo dije hace un momento, que tienen fortalezas. Y hay comunidades para todo tipo de personas. En fin, ¿quieres añadir algo ahí? Que yo voy a meterme Bueno, dale, dale, en un sí. concierto que Sigue, fuimos sigue. y todo eso. ¿O no? Dale, sí. ¿Quieres? No. No. Ok, entonces seguimos. ¿Por dónde iba? Me desconcentré. Nada, que ibas para el concierto. Entonces, en esa temporada, una persona muy allegada a nosotros, bueno, allegada a mí hace muchos años, pero... Realmente cero allegada. O sea, eran conocidos de hace Exacto, años, sí, pero realmente cero allegada. conocidos. Nos hace una invitación a un evento de una banda que a nosotros nos encanta mucho, que es Un Corazón. Recuerdo estar en el concierto de ellos y hay una canción que ellos cantan que se llama Sueños Ujú. y que el coro dice, todos a la mesa. Debes saber cuál es. Digo. El coro dice todos a la mesa, nadie queda afuera. Y la última parte de la canción, creo que es la parte más preciosa que a todos nos encanta, dice, Un lisiado. dice, un lisiado a la mesa se sentó, con vergüenza sus heridas ocultó, pero al rey no le importó su condición. Bienvenido, le dijo, hijo mío, ven. Y ese lisiado en la historia era yo. A mí, yo recuerdo esa escena, tal vez hasta ponga aquí un momentico de ese instante. A mí me desbarató algo por dentro. Porque literal sentí una convicción en mi corazón de que esa historia de Mefiboset, que está en 2 de Samuel 9, que es de donde se basa la canción Sueños, o ese estribillo más bien, ese pedacito, perdón, iba a dar el rostro de muchas cosas que iban a empezar con nosotros. Nunca se me olvida, días después, allá en Barranquilla, eso fue en Barranquilla el concierto, estábamos en un centro comercial, yo me acuerdo de estar sentado en una banquita, tú estabas viendo algo por allá, los bebés ya habían nacido, pero ese día fuimos sin ellos, y yo recuerdo que estaba sentado en una banquita y dije, la mesa, pero a mí me sonaba raro, yo decía, la mesa, no la van a montar, van a decir, la mesa Caquetá, no, van a decir, no, es Caquetá, ¿dónde está la mesa? No sé. Casanares, bueno, en fin, hay un departamento nuestro, en fin, hay una ciudad que se llama así, pero no podía descansar sin tener eso en mente, la mesa. Y recuerdo que te lo dije, no sé si te acuerdas de esa escena. Sí, me acuerdo que me dijiste como, amor, creo que tengo el nombre para lo que vamos a hacer, pero no estoy seguro. Y me dijiste, no te vayas a reír. Se llama La Mesa. También, como, no sé si te ha pasado, pero cuando vas a nombrar algo, un proyecto, un emprendimiento, algo, es como... Uno lo piensa mucho. muy raro Yo pienso nombrar mucho algo. para poner nombres, para poner un nombre a un mensaje, a una canción, a un proyecto, a lo que sea. Yo cuando escribo los copies de Instagram, yo los escribo, los borro, los escribo, los borro, los escribo, los borro. Así como graba 180 veces una nota de voz. Exacto. Y sí. Soy esa persona que te graba las 5 minutos de nota de voz. Y la puede borrar. La borro y la vuelvo a grabar si me equivoqué en algo. Pido perdón. Pero extrañamente con el nombre de La Mesa no fue así. No, yo estaba muy seguro. Sí. Solamente pensaba mucho en las reacciones de las personas, pero Ajá. yo tenía una certeza y decía, no conozco ninguna iglesia que se llame así. Por lo general las iglesias tienen nombres largos. Sí, Y y nombres, súper específicos, podríamos decirlo de sí. alguna manera, como cosas muy bíblicas, sí, jerga cristiana así firme, que es normal porque tú dices, es una iglesia porque se llama, tiene esta palabra. Exacto, Entonces, la mesa era exacto. como, pero sorprendentemente la mesa está en todo el contexto bíblico. Todo. Absolutamente Me acuerdo todo. que días después empecé a estudiar un poco y desde el Antiguo Testamento hasta las últimas frases o líneas que están en Apocalipsis, todo está hilado, todo está conectado. ¿Y de dónde nace la idea de la mesa? Cuéntate un poquito cuál es como la visión o No me preparé, profesor. Porque, listo, toda esta historia es para empezar a contarte ahorita cuál es lo que nosotros hoy hemos construido. Y no hablo ni siquiera de la mesa como comunidad, porque apenas llevamos escaso un año. Somos un bebé que no está ni aprendiendo a caminar todavía. Pero creo que en este corto tiempo hemos confirmado y evidenciado que la iglesia de Eloy
debería considerar algunas cosas de las que estamos a hablar a continuación. Sí, y me parece súper loco algo, y es que últimamente todo ha apuntado hacia este concepto de la mesa. Literal. Paréntesis chiquitico. Paula es consciente que a mí me han llegado ideas en algún momento de la vida que yo he dicho, hombre, Después. Y después veo en internet a mucha gente hablando de lo que algún día yo pensé. Ahora, Canciones, proyectos. esto no se trata de ver quién lo hizo primero. Sí, no. Pero quiero decirte que desde el principio de 2021, en esa temporada de todo eso, ya estaba este asunto dando vueltas allí. Sí, de 2022, perdón. Y me parece hermoso, no que se nos haya ocurrido, como No, tú exacto. decías, sino ver que literalmente el reino está gritando que todo se trata de la mesa, de que el padre está llamando a sus hijos a sentarse, a cenar en la mesa, a comer, a disfrutar, a reír juntos, a hablar, a tener A hacer conversaciones que comunidad. hace mucho tiempo no teníamos, y eso es hacer comunidad. Efectivamente, eso es hacer iglesia, y todo, en todos lados alrededor del mundo se está hablando del mismo tema, y ha sido para nosotros muy Hoy día más. reconfortante. Tú entras a YouTube, hoy día hay como más. 7 podcasts que se llaman La Mesa. Sí, y este es el octavo. el tema en sí, canciones que han salido en el último año hablando de la mesa. Conferencias, charlas, todo. mensajes. Y ha sido todo. muy reconfortante para nosotros saber esas cosas que tú sabes que Dios está, pero cuando empiezas a ver como que, no sé Que cómo... estamos todos Sí, conectados es con la como, idea. ok. Dice, no estaba loco. Sí, exacto, no estaba loco, y Qué definitivamente bonito. Dios está en medio de esto. Y bueno, el concepto de la mesa básicamente es un poco de la historia de Mefiboset, que si no la conoces, pues vete allá un poquito de la Biblia y busca, o en internet busca historia de Mefiboset, y es súper linda, de verdad. El concepto es, todos tienen un lugar en la mesa. Quiere decir que no importa nuestro color de piel, no importa ni siquiera en lo que hemos creído durante nuestra vida o en el último mes, no importa las decisiones que hayamos tomado, no importa nuestra enfermedad, no importa las luchas que tengamos o las miles de veces que recaigamos en situaciones que no deberíamos o que nos destruyen más bien, pero todos al final son llamados por Dios para sentarse en la mesa. Claramente no todos aceptan ese llamado a sentarse en la mesa, pero para nosotros ha sido muy lindo ha sido una meta o un desafío muy claro el poder invitar a la gente a decirle, ven y siéntate en la mesa. No como una imposición de tienes que ir a la iglesia para ser bendecidos, porque es que hemos entendido que ya Dios nos ha bendecido en los lugares celestiales, y que simplemente es aceptar la invitación y recibir el amor del Padre. Porque aunque muchos de nosotros probablemente que estemos viendo este video hemos ido a iglesia o tengamos vida de iglesia hace muchísimo tiempo o leamos la Biblia hace mucho tiempo, realmente no nos hemos permitido vivir el amor de Dios. Y justo eso es lo que nos ha llevado a vivir una vida distante de Él, aún estando dentro de las iglesias. Entonces no se trata de permisividad, y quiero como mi introducción ponerla ahí. No es una invitación permisiva de ven y disfruta la gracia de Dios, porque es que al final ya nos fue dado todo, pero es entender de qué se trata la relación con Él. Y de verdad que uno de los fundamentos más grandes para nosotros en la mesa ha sido el que la gente aprenda a vivir una relación genuina con Dios, siendo completamente real y vulnerable delante de Él, permitiéndole a Dios llegar a las profundidades de su alma, sabiendo que hay raíces que Dios tiene, semillas que Dios tiene que arrancar de nosotros para poder ver el fruto que Él soñó. Pero no me voy a meter más en eso, no les voy a predicar. El punto es, la invitación es esa. Todos podemos sentarnos a la mesa. Ay, no, es que yo no creo en Dios. No importa. Ven y siéntate a la mesa. Ay, no, es que yo he pecado demasiado. Ven y siéntate en la mesa. No hay ninguna razón lo suficientemente grande para decirte, no, tú no. Tú no puedes sentarte en la mesa. Jesús lo hizo. Esa fue otra de las cosas que nos dio mucho contexto para la visión de la mesa, porque si lees los momentos en los que Jesús compartió con sus amigos, en la mayoría de esos momentos, los mensajes más hermosos que Jesús compartió con ellos, no los hizo en un templo. Sí visitaban los templos, sí hacían cosas en los templos, en las sinagogas, pero lo más importante siempre se vio compartiendo el pan, tomando el vino. ¿Y dónde se come? En la mesa. Me acuerdo que cuando estábamos estudiando eso también encontraba que ese momento más importante para Jesús, que fue el último instante antes de empezar todo el proceso de crucifixión, ¿dónde lo vivieron? En una cena, lo que conocemos como, la última cena, donde Jesús explicó lo de su cuerpo, lo de la sangre, bueno, en fin. Pero ¿dónde se dio eso? En una cena, ¿dónde? En una mesa. Cuando Apocalipsis dice que Él está a la puerta llamando a nuestro corazón, y si alguno lo escucha
Y oye, Él va a entrar y va a cenar con Él, con nosotros. ¿Dónde vamos a cenar? Yo no creo que vamos a cenar en un sofá tirados En el o en un piso. templo, en el altar, en el púlpito sagrado del Señor. No, en las mesas. Es que Jesús llegó a cambiar precisamente eso, porque claro, antes de que Y acércate un poquito más. de que todo esto se diera, de que Jesús naciera y bueno, todo lo que hizo Jesús, el deseo de Dios siempre ha sido acercarse a su pueblo, a su creación, a sus hijos, a sus tesoros, por así decirlo. Y siempre ha habido una cantidad de circunstancias que han sido como barreras e impedimentos para que esto ocurra. Precisamente salen del corazón del ser humano. Pero lo que voy es que el deseo de Dios genuinamente ha sido acercarse a su creación. Y con Jesús, Él dijo como que, ok, estas fueron las maneras de antes y está bien, pero digamos que por las propias obras de ustedes no se pudo. O sea, No es suficiente, no es no alcanzan. suficiente, no se ha podido lograr el propósito de que ustedes tengan una relación genuina con Dios y que ustedes lo conozcan como papá, como fue en el huerto del Edén que se creó Adán, Eva. Ese era el deseo de Dios, caminar con el ser humano. Pero tenían que haber rituales, tenían que haber una cantidad de compromisos, de pactos, y Dios diciéndole, vamos a hacer un pacto, y ya Él igual cumplía su pacto porque Él es un Dios de pacto, un Dios de palabra. Su palabra es valiosa, pero el ser humano no podía hacerlo, así que por eso envía a Jesús, que dice, ¿sabes qué? Yo pago el precio y ya, déjalo así, porque que definitivamente era como un poquito complicado, entonces déjame que ya yo pagué el precio, pero ahora ven y disfrútalo, o sea, permítete disfrutarlo. Sí, entonces, para entrar un poco como en contexto de cómo esto lo hemos ido aterrizando en la práctica, para nosotros estar en la mesa ha significado sentarnos horas. Si acumuláramos horas, como cuando uno acumula millas cuando vuela, ya tuviésemos, creo que, vuelos gratis para toda la vida, de todas las conversaciones que hemos tenido en esta mesa, en este apartamento. ¿Juntos o con amigos? Juntos, con amigos, con personas que un tiempo fueron cercanas, luego dejaron de serlo y ahora lo son otra vez. O, en fin, conversaciones de todo tipo. Y la conversación siempre se ha tratado de lo mismo. Y es, no importa cuál sea tu condición, tienes un lugar en la mesa, déjate amar por Dios y vas a darte cuenta cómo es su amor transformador empieza a mostrarte a ti personalmente cada una de aquellas cosas que tal vez tú has creído que tú eres y en realidad tú no eres. Y creo que eso es las primeras cosas que quiero mencionar de la iglesia de Eloy. La iglesia de Eloy, que debe haber sido siempre así, debe haber sido un lugar seguro. Un lugar donde no haya temor a abrir nuestro corazón, a ser vulnerables, a expresar nuestras dudas, nuestros sentimientos. Un lugar donde jamás estemos coaccionando a las personas a hacer lo que yo considero que tú debes hacer. Aunque sea bueno, es necesario que tú personalmente, sentada a la mesa con Jesús, sea Él el que te diga, porque la fe de la misma Biblia lo dice, es el Espíritu Santo que convence. Cualquier cosa que yo haga por el convencimiento que me infundó otra persona es algo que no va a ser sostenible. Si es el Espíritu Santo, si es Dios el que me habla una verdad, esa verdad queda grabada en el corazón para siempre. Sí. Y eso es una de las cosas hermosas que ha pasado, que gente que se define como agnóstico, como católico, como ateo, como estoy resentidísimo con la iglesia, yo prometí nunca ir a una iglesia, y a mí me hicieron mucho daño líderes, pastores, liderazgos, visiones, formas. Han decidido darse una oportunidad de estar acá. Para mí eso lo vale todo. O sea, es tan hermoso porque yo soy el primero que cada fin de semana o cada reunión que hacemos o cada espacio que tenemos, disfruto estar en la mesa porque sé que es un espacio que aunque nosotros hayamos propiciado, nosotros no somos no más que un par de meseros. Sí, literal. Que estamos acá atendiendo al que viene a sentarse a hablar con el maestro. No somos más que ahí. Y a la vez aprovechamos y nos sentamos. Y de paso nos sentamos y comemos también de la mesa. Ahora, otra de las cositas bonitas que me ha gustado en la mesa ha sido el tema de las dinámicas, de cómo nos reunimos, de qué maneras lo hacemos. Desde el principio sabíamos que queríamos hacer algo diferente. Y eso diferente ha sido, no sé si te parece interesante escuchar esto, pero a nosotros nos encanta insistir en que la iglesia no es un lugar al que vamos, la iglesia eres tú. Y la iglesia está donde tú estás. Así es. Entonces nosotros, por ejemplo, hemos tenido una dinámica en esta temporada, ha sido cada 15 días. O bueno, voy a hacer una pausa allí.
comienzo de que empezamos haciendo reuniones en nuestro apartamento. Ah, bueno, sí, no contamos esos detalles. Progresivamente la gente se fue enterando, Sí. hicimos algo muy voz a voz. Llegamos y a tener aquí 27 personas. en un apartamento sábados, 3 que sábados. no sé si puedes calcularlo, pero yo con 10 pasos ya pasé toda la sala. 10 pasos de los tuyos. El asunto es que hubo un espacio reducido, pero poco a poco, mes a mes, fuimos conociendo personas. Algo muy lindo que Literal, pasó. la voz se corrió. La voz se corrió y personas, el amigo del amigo nos presentó al amigo del primo del amigo que estaba buscando un lugar para congregarse, para hacer comunidad. Y aquí estamos ahorita compartiendo con personas que hace 10 meses no conocíamos. Sí, que ni por ahí teníamos idea que Y hoy íbamos se han a- convertido en nuestra familia, literal. Están cada vez ganando más confianza los unos con los otros, nosotros también hacia ellos. Pero lo que ha sido los últimos meses, empezamos progresivamente a tomar espacios diferentes a la casa, porque somos conscientes que aunque las mesas están en las casas y que los espacios en la casa son súper bonitos y súper divertidos, también es necesario un espacio público porque no todo el mundo se va a sentir confiado a ir a la casa de un extraño. Sí. Empezamos a hacer reuniones en un lugar afuera, una vez al mes. Tomamos auditorios, que Ok. tomamos bodegas. Cabe mencionar que yo creo que una de las cosas que también ha fallado la iglesia en general, creo que es un error, genuinamente creo que es un error y no lo digo de manera como jactándome de que tengo una verdad que es, no. Pero si tú le pones un poquito de análisis, hay muchas cosas que en las comunidades se hacen por forma y no por fondo. Que cuántas canciones vamos a cantar, que cuánto debe durar una reunión, de cómo se debe poner las cosas, cómo deben ser las cosas. Y yo te voy a decir la verdad, a mí me satura un tantito que yo a veces entro a Instagram y yo sigo pues muchas iglesias y literal yo siento que todas se ven muy parecidas. Ojo, yo no estoy criticando esto, simplemente estoy diciendo, creo que hay personas que necesitan un escenario diferente, que tal vez no conectan con la idea de que la iglesia se sienta como un teatro. ¿Qué tal si la iglesia se ve como un café? Donde yo puedo, como tú y estamos acá, sentarnos, mirarnos a los ojos. Y sé que es difícil hacerlo cuando hay más de 100 personas. Sí, claro. Pero pensando en todo eso, entonces hemos tomado lugares poco habituales como para hacer una reunión de domingo. Hemos llegado a restaurantes, literal. Comenzamos en uno al aire libre, luego empezamos a hacer, bueno, hicimos una vez al mes, hicimos otro en otro sitio. Y ya llevamos como creo que 2 meses, o un poquito No, más, como o 3, 4. 4 meses. Bueno, ahora me confirman con las cifras. Sí. Haciéndolo en un sitio y nos estamos viendo cada 15 días. Eso sí es reciente, lo de los cada 15 días. Pero fue ¿por el qué te último cuento mes. todo esto? Porque nos parece importante congregarnos juntos, vernos todos juntos, vernos las familias completas, porque eso ha sido lindo también. Sí. Ya no solamente vienen jóvenes, vienen familias. Pero ¿por qué lo hacemos cada 15 días? Porque podríamos hacerlo todos los domingos. Me gusta mucho la decisión que hemos tomado para esta temporada. No sé, no quiere decir que siempre va a ser así, porque estamos dispuestos siempre a cambiar las formas. Sí. Pero hemos decidido que una vez al mes, perdón, cada 15 días 15. nos vemos en este lugar y la semana que no nos vemos en este salón, que O generalmente entre semanas lo hacemos, no es cada 15 Exacto. también. El hecho de reunirnos en círculos. y nos reunimos en círculos. Los círculos para nosotros son un espacio en casa donde extrañamente te puede sonar esto, pero no queremos que venga mucha gente. Queremos que sea lo más íntimo, que vengan las personas que realmente quieren conectarlo con lo que se va a hacer. Y obviamente también llegan situaciones donde se llena, pero en fin, el asunto es que el círculo tiene el propósito de acordarnos que la iglesia no es el templo, que la iglesia no es el auditorio, no es el salón, sino que la iglesia somos nosotros. Ahí buscamos también tratar temáticas específicas. Por ejemplo, hacemos círculos ya exclusivamente para mujeres. Hacemos círculos donde, bueno, la última semana hicimos con deportes. Entonces, todo el que le gusta jugar sí. se fueron a jugar una cancha. Fue súper chévere. Y al final compartimos hablamos. un mensaje. Hemos hecho círculos de padres, hemos hecho círculos como tratando de llegar a distintas necesidades y no solamente como temas generales, pero que al mismo tiempo en esos círculos, como estoy con personas similares de cierta forma A mi a mi necesidad o a mi temporada. entonces empieza a crearse mucho vínculo en lo que es la comunidad y eso ha sido súper lindo. Tú dirás, bueno, y la semana que yo no tengo círculo para ir y no hay reunión, o más bien el fin de semana que no hacen reunión el domingo, ¿qué hacen los domingos? Hacemos iglesia también.
la gente se va a la playa, va a almorzar con Comparte su con su familia, familia, sí. va a tener una conversación con un amigo que hace tiempo no Descansa. tiene. Descansa. Y para mí eso también es Sí. hacer iglesia. Yo sé que esto me van a entender los que están involucrados en los liderazgos de la iglesia. Tiende no a ser muy sostenible, Ujú. pero gracias a Dios nosotros hemos tomado la decisión de insistir en esta forma porque creemos, es una opinión muy personal nuestra, pero analízala tú y si estás en desacuerdo no hay problema. Parte de la mesa se trata de eso, que aunque no estés de acuerdo con algo lo puedas decir o expresar. Y es que yo creo que es necesario todo el tiempo ir cambiando las rutinas y tener movimientos en lo que se hace, porque el día que tú te acostumbras a hacer algo de la misma manera, así lo hagas con muy una linda intención, yo creo que al final sí se siente el hecho como del ritualismo. El tener que, vamos a hacer las cosas así porque así la gente está esperando que se haga. Y me ha gustado mucho eso que nos ha pasado. Muchos nos han preguntado como que, ¿y esta semana qué hay en la mesa? Ujú. Esta semana nos vamos a ver el domingo. Y no hay más nada, no hay más nada. Veámonos el domingo. Porque entre semana estamos teniendo conversaciones en la mesa, pero con amigos, con otras personas, y estamos haciendo iglesia también. No hay que rellenar la semana de reuniones. Hemos pensado nosotros. Tú una vez mencionaste algo, a veces lo comentas frecuentemente, y es que en alguna ocasión escuchaste que alguien hizo un comentario respecto a que la pandemia había enfriado a la iglesia. Sí, sí. Y tú decías, yo no creo que la pandemia enfrió a la iglesia, sino que mostró el estado real. Ujú. Y creo que a partir de la pandemia se levantaron muchas personas porque quiero decir esto, y es que la mesa no es una iglesia para jóvenes solamente, no es exclusiva para jóvenes porque somos jóvenes, porque Jóvenes de 33 en este caso. ya estamos en el tercer O piso. cuando estoy grabando esto, pero bueno. No, mentira, sí, somos jóvenes. Sí, somos jóvenes todavía, Jóvenes adultos. jóvenes adultos. Y, Con hijos. y sí, no, con ojeras. En fin, y no es una iglesia exclusiva para jóvenes y no es una forma exclusiva para jóvenes. Creo que mucha gente, y ha sido súper lindo encontrarnos con comentarios de adultos diciendo, yo quería algo así y no sabía que era lo que quería. O sea, no sabía que esto era lo que yo necesitaba en mi vida. Porque yo necesitaba sentarme, tomar un café, escuchar a otras personas pares a mí. Yo necesitaba escuchar la necesidad de otros. Yo necesitaba identificarme con otros. Yo necesitaba escuchar a Dios a través de otros. Y ha sido maravilloso, de verdad. Es algo que a mí me alegra mucho cada vez que las personas pueden abrir su corazón, pueden expresarse. Y no porque esto sea un lugar para Alcohólicos Anónimos donde la gente simplemente viene y habla y ya y no escucha la palabra de Dios, porque no es así. Siempre tenemos un mensaje sobre la mesa, siempre ponemos algo, un tema sobre la mesa, pero qué bonito que las personas puedan aclarar sus dudas, que las personas puedan decir, oye, ¿sabes que Dios me estuvo hablando esto y te lo quiero compartir? O tengo esta lucha, me gustaría que oraran por mí. O sea, ha sido hermoso porque al final eso es la iglesia. La iglesia... En algún momento escuché que era el lugar de capacitación de los santos, es decir, de la iglesia de Cristo, como que el lugar donde te preparas como iglesia. Y es real, porque al final, solo que lo había entendido de una manera incorrecta, pero es real porque al final la iglesia debe mostrar quién es Dios. Y en la iglesia es donde nosotros aprendemos a conocer el corazón de Dios a través de las relaciones que tenemos. Creo que una parte de la historia, yo creo que con esto ya podemos ir aterrizando el episodio de hoy, es que es necesario que mencionemos que todo esto, gracias a Dios, de verdad, yo le doy muchas gracias a Dios, pudimos dar estos pasos que les contamos que dimos y al encontrarnos de verdad muy solos, porque nos tuvimos que alejar literal, fuera de nuestra voluntad, de las personas con las que nos habíamos criado y crecido literal, Dios empezó a añadir personas muy significativas a nuestra vida. Sí, iba a mencionar eso. Literal se convirtieron en un ejemplo y en una figura de la mano de Dios sanando primero a nosotros, porque seguramente si hubiésemos empezado esto sin haber hecho esa pausa que hicimos para, ok, sé que soy llamado a esto, pero ¿de qué se trata este asunto? Y en medio apareció una comunidad muy bonita, muy hermosa. Estoy muy agradecido con Dios por ellos, aquí mismo en Santa Marta. Ellos nos abrazaron, estuvimos una temporada con ellos allá aprendiendo y seguimos siendo guiados. Hemos hecho grandes amigos allí. Y yo quiero mencionar que creo que ahorita tal vez el 70% de lo que se habla en la mesa es de sanidad, porque fue el regalo que recibimos y fue la cerecita que le faltaba al pastel.
Porque tú y yo ya teníamos de años atrás, desde el 2016 por allá, el anhelo y el deseo de siempre ir un poquito contracorriente a veces con los deseos, con las ideas, perdón. Pero cuando salimos y empezamos a hacer todo esto, no sabíamos que nuestra vida estaba rodeada de muchas adicciones, de mucho dolor, De de religiosidad. muchas heridas, de una religiosidad muy moderna, muy con jeans rotos y palabras elocuentes y canciones cool, pero éramos unos religiosos sin remedio. Pero gracias a Dios encontramos un remedio. Y yo siempre digo esto, yo siento que mi vida fue una vida que fue salvada, que no sabía que yo necesitaba ser salvado, literal. Y en este proceso, que produjo prácticamente un año, fue un año que tú y yo decidimos invertir dinero y tiempo, sacrificar tiempo con nuestros hijos, Sí. sacrificar tiempo aún de nuestro trabajo, de nuestra relación como pareja, pero sabíamos que era necesario para sanar. Hicimos un programa de sanidad, se llama Hay Esperanza. Un día podemos hablar en un Sí. episodio aquí para profundidad de eso. Pero quiero mencionar que hoy ese programa nosotros lo estamos haciendo aquí en la mesa. Y más que el típico programa de iglesia de, ven, tú necesitas esto para tu vida, por el contrario, siempre le hemos dicho a la gente, ¿estás seguro que lo quieres hacer? Porque es algo que te va a desbaratar el piso. Pero va a ser muy hermoso porque inmediatamente tú quites ese piso de arena que venías construyendo por tanto tiempo y permites que Jesús construya un cimiento sólido de piedra. Entonces, por eso yo estoy seguro que la mesa es algo que va a perdurar con nosotros o sin nosotros, Sí. porque esto tampoco gira alrededor de Pablo. Es y la de idea mí. de Dios. Es una idea de Dios. Pero que quería mencionar eso, no sé si quieres aportar algo. Sí, ahí. es que yo iba a comentarlo en un momento, pero yo dije, ¿será que lo vamos a hablar o lo vamos a hablar Otro día podemos después? profundizar, Sí, sí. pero literal eso fue parte importante de nuestra historia. Sí, porque es que cuando tomamos la decisión fue como, Dios, sabemos que necesitamos ahorita ser levantados por ti y abrazados, pero no teníamos ni sí. idea de cómo iba a ser. Amigos, nosotros damos un paso y ya Dios tiene los 10 siguientes preparados por cualquier cosa que pueda pasar y ya Él tenía el lugar para nosotros. Y las personas que nos iban a abrazar, a consolar, a llenar de gozo, a alentar, a enseñar, a exhortar. O sea, ya Él tenía todo preparado y fue demasiado lindo porque al final, o en medio de todo este proceso, más bien porque siento que no es un proceso que ya terminó. No, y nunca termina en realidad. Exacto, no termina ya. Pero como que vi a un Dios sustituyendo, consolando y sanando heridas muy profundas que hoy nos pueden permitir hacer la mesa de una manera saludable, sin presiones, Y ligeros. ligeros, sin deseos de correr una carrera agotadora O una competencia. o una competencia, exacto, mirando a todos lados. No, estamos simplemente tratando de cada día escuchar la voz de Dios diciéndonos qué tenemos que hacer, qué es lo que necesitan nuestra familia, nuestros amigos, las personas que vamos conociendo en el camino y poder acudir a ese llamado de Dios de bueno, simplemente responder a eso y escucharlo y saber qué es lo que Él tiene. Y en medio de todo eso, Él también sigue hablando, sigue transformando nuestro corazón. Algo que ha caracterizado mucho a la mesa en cuanto a nuestro liderazgo es que somos completamente abiertos. Y sé que socialmente, porque esto no se trata solo de la iglesia, socialmente es como una figura de autoridad nunca debe mostrarse débil, porque si no, no eres ejemplo. Y nosotros hemos hecho todo lo contrario porque justamente eso hemos aprendido. A través de este lugar en donde llegamos, creo que también Dios terminó de reafirmar esas ideas que ya había puesto en nuestro corazón y nos modeló esa manera saludable. Yo quiero hacer una mención ahí, perdón que te interrumpa. Yo recuerdo una vez en la que yo estaba compartiendo un mensaje en el lugar donde estábamos antes y yo fui muy vulnerable. Yo hablaba y decía, amigo, yo hoy no quería venir. Algo así, porque literal me sentía muy desanimado. Estaba muy cargado, no me acuerdo por qué. Yo me sentía súper cargado, súper desanimado y dije, yo hoy no quería venir a compartir con ustedes. Pero mi intención no era desanimar a la gente. Sí. Yo lo decía era porque quería ser afirmar real y decirles, yo soy como ustedes, que a veces me da pereza ir a la iglesia. Pero cuando vengo, siento que valió la pena. Esa era mi intención. Pero recuerdo que muchas veces eso no fue bien visto. Era como que no, ese tipo de expresiones no deberías hacerlo. Y veo eso muy implantado lastimosamente en algunas comunidades del hoy. Es como, si eres líder, si eres cristiano, tú no deberías tener ese tipo de luchas, tú no deberías estar
Viviendo bregando con eso. esto o actuando de esta manera o diciendo estas cosas. Y ojo, que con esto yo no estoy diciendo de que no hay un testimonio. Claro que sí, tiene que ver, pero el testimonio comienza desde tu vulnerabilidad. Claro, Porque porque el es día lo que que tú te refleja realmente la gloria de Dios sobre tu vida. Total, porque el día que tú te paras en un día, en un lugar y dices, es que yo soy perfecto y ya lo tengo todo resuelto, entonces yo creo que para ti la iglesia no tiene sentido. Y una relación con Dios tampoco tiene sentido. Sí, o sea, me estás diciendo, tú ya encontraste la fórmula de la vida eterna con tus fuerzas. Algo así. No sé si tal vez es un poquito confuso. que Antes estoy de la vida diciendo. eterna. Sí, algo así súper raro. No, al contrario, estamos en un momento donde la gente está gritando transparencia. Ah, y a eso Y iba los con lo de la líderes de pandemia. iglesia debemos ser eso. Sí, porque es que al final yo creo que la gente se dio cuenta sin darse cuenta. O sea, es como que empezaron a sentir, y te lo digo por conversaciones que hemos tenido, la gente se empezó a dar cuenta de que la manera en la que venían haciendo las cosas no les estaba dando fruto. Ujú. Porque se había proclamado el fruto que era de cierta forma, pero realmente se sentían incompetentes, frustrados, vacíos, llevando una vida en Dios, una vida de iglesia, pero completamente vacíos y sin fuerzas, cansados, agotados, etcétera. Y se dieron cuenta que necesitaban algo diferente. Y creo que todo el mundo, en toda la humanidad, está gritando que necesitamos algo real. Y Jesús es real. Dios eso es real. Es un amor real. Entonces, es como lo que hemos estado tratando de, no tanto de predicar, sino de ser. Sí, y sí, ser porque un podríamos liderazgo decirlo. genuino, un Pero liderazgo, si no exacto, vivimos, un liderazgo no tiene sentido. que se abre de par en par, y hemos encontrado como amigos que están construyendo iglesias junto a nosotros, que han decidido hacerlo en este último año, vienen y nos levantan los brazos y dicen, vamos a orar por ustedes porque Ujú. porque no es fácil. Y no estoy hablando de, es que nuestra tarea es muy difícil. No, hablo de la vida en la tierra mientras no estemos reunidos con el Señor en la eternidad. Ujú. Va a tener mucho dolor, muchos desafíos, va a traer temporadas de agotamiento, pero siempre, siempre nuestros ojos deben estar puestos en Jesús. Y ese es el mensaje más grande. Mi vida puede estar pasando por el momento que esté pasando, pero mis ojos siguen estando puestos en Jesús. Y eso no nos quita que seamos reales, vulnerables y que digamos, hey, necesito ayuda, hey, ya no puedo seguir con esta responsabilidad que tengo porque me voy a mostrar débil y prefiero seguir mostrando una imagen antes que permitir que Dios realmente llegue a las profundidades de mi corazón. Pero eso es tema para otro podcast. Totalmente. Mucha gente me escribe a veces y me dice, ustedes están locos. ¿Cómo se les ocurre empezar una iglesia y con 2 niños tan chiquitos? Y sí, efectivamente es una decisión que ha traído consigo un sacrificio extra. Pero fíjate que yo una vez hablaba con un amigo muy querido y le decía, para mí la mesa es importante, pero en orden de prioridades, primero está Paula y mis hijos. A veces me cuesta, te voy a decir la verdad, porque esto a mí me apasiona mucho. Pero si a mí me tocara dejar la mesa por mis hijos, yo la dejo. Y no una relación, no una decisión enfermiza, Sí, sino sí. como algo que hace parte de lo que Dios te está pidiendo como hijo. Sí, mi manera, yo siempre suelo ser un poquito exagerado con mis ejemplos y mis comentarios, pero expreso de esa manera, no porque yo un día quiera dejar esto porque sí y ya, sino porque he visto personas cómo pierden su familia, he visto gente cómo ve degradar a sus hijos poco a poco, escudándose en yo estoy sirviéndole a Dios y Dios cuida a mis hijos mientras yo estoy sirviéndole y perdóname, pero yo estoy en total desacuerdo con eso. Tenemos derecho a estar en desacuerdo porque yo no creo que Dios quiera que tú salves al mundo y que tu familia se esté perdiendo. Y lo dice la Biblia. ¿De qué sentido tendría para nosotros decir, ay, llevé a muchas personas a Jesús, pero los que tenía aquí cerquita, que eran mi esposo, mi esposa, mis hijos, se perdieron porque se sintieron abandonados por un padre o una madre ausente? Yo no quiero que mis hijos crezcan con eso. Claro. Por eso, aprender todo esto de liderar en sanidad, sabiendo que cada persona va a su ritmo, a su tiempo, y que no somos nosotros que convencemos a la gente, es lo que nos da ahorita un fresquito, porque sí, uno quiere ver a la gente sanar, crecer, levantarse, salir adelante, encontrar en Dios su lugar, pero sé que no es mi responsabilidad, no está en mis manos poder generar cambios en las personas. Yo lo único que puedo hacer como un mesero es traer la comida que el Padre ha traído, sentarme, escuchar, guiar tal vez en lo que yo pueda guiar, pero siempre invitar a las personas a que vayan a su Padre y que su Padre les diga qué hacer, qué no hacer,
qué decidir, qué no decidir, si me voy, si me quedo, son tus decisiones, porque en la mesa es un lugar que tiene la puerta abierta para todo el que se quiera sentar y al mismo tiempo es un lugar que no va a retener a nadie porque las personas no nos pertenecen a nosotros, le pertenecen al Señor. Y creo que hay otras cositas que podemos mencionar, pero si no Pero estoy vamos mal, a ir este hablándolo episodio con los demás se ha ido temas. como largo. Sí, ya. Quiero simplemente Mucho, terminar chao. diciéndote de que si estás en Santa Marta y por alguna razón llegaste hasta este pedazo del video y has estado en esta situación, esta sensación de quiero encontrar un lugar para hacer comunidad, Quiero darme la oportunidad. ahí te dejamos en la descripción el Instagram de la mesa, @lamesa.sm. Si no estás en Santa Marta, quiero contarte que muy pronto vamos a empezar a abrir espacios en la mesa para conectar con amigos fuera de la ciudad, fuera del país, fuera del continente, Fuera del planeta. fuera del planeta próximamente. Y nos encantaría también hacer comunidad contigo, aunque estemos a la distancia. No es lo mismo, obviamente, pero si en algo podemos servirte, aquí vamos a estar para ti. Así es. Gracias por haberse conectado a este episodio. Tenemos planeado estar subiendo episodios frecuentemente. No vamos a tomar ni un día en específico. Ténganos no. paciencia si no cumplimos algún día una promesa. Exacto, pero por lo pronto nos encantaría saber qué te pareció este momento y haznos saber que estuviste hasta acá, Así es. dejando algún comentario o quizás compartiendo este episodio de la mesa. Y también saber qué piensas acerca de esto No, de la eso es muy iglesia importante. del hoy y la iglesia que el Señor está llamando, gritándonos. Más bien, nos está recordando lo que realmente es la iglesia. Entonces, ¿qué Exacto. piensas de esto? Cuéntanos en los comentarios. Dale, cierra tú. Y no siendo más, amigos, nos vemos en un Estamos recordando siguiente... nuestra época de youtubers. Sí, nos vemos en un siguiente episodio de La Mesa. Esperamos poder compartir mucho más pan, mucha vino. comida deliciosa y se ponerla fue. en la mesa. Y nada, nos vemos, un abrazo, los amamos.